Qué bueno que hoy el Señor nos regala este tiempo para orar, para cantar y también para meditar un poco más en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Y hoy vamos a tener una tercera enseñanza acerca de los grupos pequeños, que en nuestro caso los llamamos grupos de crecimiento integral, GCI. Y hoy el tema lo hemos titulado ¿Cómo tener grupos saludables? De manera que cuando necesites esta enseñanza, entres a nuestra página, a nuestro canal de YouTube mejor y busques esta enseñanza, cómo tener grupos saludables. Y para desarrollar este tema, le he pedido el favor a uno de los pastores de nuestro staff, al pastor David Lazo, quien es ministro ordenado de las Asambleas de Dios, hijo de pastor. Y pues, además de hijo de pastor, es el esposo de mi hija. O sea, es esposo de hija de pastor. Pastor David Lazo, muy buenas noches. Hola, pastor. Bendiciones y a cada uno de nuestros amigos, hermanos que están en este momento compartiendo este espacio, esta conexión. Dios les bendiga. Y gracias por la invitación, pastor. Es muy especial para mí recibirla. Gracias. David, cuéntanos dentro de tu experiencia ministerial, ¿qué tan importante, qué tan relevante ha sido el trabajar en grupos pequeños? ¿Realmente ha sido significativo para ti? Pues muchísimo, pastor. Realmente muchísimo, porque mi escuelita ministerial de formación y el poder hacer un buen ejercicio pastoral fue a través de los grupos de crecimiento integral. Por allí empecé mi ministerio de liderazgo, así que ha sido trascendental los grupos para mi vida. Y desde que estuve en un grupo, no he abandonado los grupos. Es muy importante y me ha hecho muchísimo feliz, pero también quisiera, pastor, devolverte la pregunta. Y es qué tan importantes son los grupos para la iglesia, para el ministerio de la Gran Comisión de Colombia. Pues realmente son tan importantes en el sentido de que esta iglesia, hoy en día, por la gracia del Señor, nada más, toda la gloria y toda la honra tienen que ser para Él, pero por la gracia de Dios hoy es una iglesia grande, pero esta iglesia nació en un lugar muy pequeño, en una sala de un segundo piso, frente a la parroquia Santa Luisa de Marillac, donde juntamente con mi esposa visitamos una casa. Allí estaban, entre otros hermanos, la hermana Dora, su mami, la hermana Isabel, la hermana Beatriz, que es la mamá de la pastora Jenny Zambrano, que por esa época era muy niña, no voy a decir la edad para no ponerla en evidencia, y la hermana Tulia. Ahí empezó nuestra iglesia, en un grupo pequeño. Y realmente fue curioso porque aunque empezamos en el 92 en un grupo pequeño, cuando logramos abrir un local, es decir, cuando tuvimos un auditorio, no sé por qué razón dejamos de hacer grupos, hasta que por allá en el año 96, 97, el Espíritu empezó a colocar esa inquietud en mi vida y a entender que los grupos pequeños, las células, eran la razón de la iglesia. Y finalmente, en el año 99, para este mes, para febrero del 99, arrancamos otra vez en forma lo que son los grupos y desde ahí nuestra iglesia es una iglesia celular. Los grupos son la esencia de nuestra iglesia. Y de hecho Mu- quisiera que los que están conectados en esta transmisión respondieran con sinceridad a esta pregunta. ¿Por qué son importantes los grupos pequeños? ¿Por qué son importantes los GCI? ¿Por qué serán importantes? Ayúdenos a responder esa pregunta, porque, pues, lo digo de manera muy respetuosa, pero conozco pastores que creen, pues, que esto es una moda.
que no es importante. Y a mí que soy un defensor de los grupos pequeños, pues en ocasiones me atacan. No, eso es una moda que surgió en Corea, dicen algunos. Otros dicen eso surgió en Guatemala o surgió en tal iglesia, ignorando, como ya lo hemos enseñado en clases pasadas, pues que los grupos pequeños son idea de Dios, que realmente tienen un fundamento bíblico muy sólido, muy fuerte, que a lo largo del Antiguo Testamento se ve la importancia de grupo, familia, clan, tribu, nación, realmente importante. Y uno de los relatos que a mí me impulsó mucho más es por allá cuando Jetro visita a Moisés en el libro del Éxodo y le hace ver que así como él va, pues va mal, que se va a enfermar, que se va a morir, que tiene que organizar ese gran pueblo de Israel que algunos expertos dicen que probablemente eran 2 millones de personas en grupos pequeños. Tenían que organizarlo de esa manera. Así que para mí son muy importantes. Pero Pastor David, ¿qué tal si revisamos algunas respuestas que nuestros hermanos están escribiendo en el chat? ¿En dónde podrías ver tus respuestas? Bueno, pastor, estoy aquí conectado con el Facebook, entonces escribí la pregunta en el chat y saludo a Jennifer Romero que de una vez está respondiendo la pregunta. Gracias por tu participación. Esperando otras respuestas, pero quiero leer la de Jennifer Romero. Dice, los grupos pequeños son importantes porque tenemos un trato y un cuidado más cercano. Nos conocemos, oramos y crecemos espiritualmente. Por ahora, esa es la única respuesta, pero es una respuesta muy importante y pues resume la definición de los grupos. Y por YouTube, Pastor, ¿habrán respuestas ya? Sí, aquí tenemos a Willy Peñuela, quien es el nuevo pastor allí en nuestra sede de Gachantibá. Los saludamos a él, a Lidia, a Samuel. Gracias por aceptar este reto de valientes de ir a continuar la labor allí. Y él dice que es el modelo bíblico que usó el Señor Jesús y funciona. Jolis Peter dice, porque es un grupo de crecimiento espiritual. Perdone que me acerque un poco, pero ya soy mayorcito. Eugenia Moreno dice, doy gracias por los GCI, porque ahí aprendí sobre mis talentos. Felicitamos a esta líder, a esta coordinadora. Cecilia Beltrán dice, porque nos ayuda a descubrir nuestros dones. Amén. Marlon Bautista dice, es un modelo bíblico que nos ayuda a crecer integralmente y a estar más al cuidado los unos de los otros. Amén. Gloria Elena Pérez, aquí están muy animados, dice, porque es la forma en que podemos cuidar, acompañar y crecer. Ana Estefanía, dice, porque el pastor ora y delega a las personas para servir desde casa. Bueno, voy a mirar otra. Javier Huérfano dice, son importantes porque allí se descubren los talentos. Oscar Sánchez, ese colaborador valiente de multimedia, dice, porque allí se cuidan los unos a los otros, etcétera, etcétera. Oiga, están muy acertados, casi que como que uno ya no tendría que enseñar más. Por aquí tengo dos respuestas también. También saludo a Jorge Gutiérrez, él siempre participa por este chat del Facebook, así que bendiciones, apreciado Jorge. Él nos dice, nos ayudan a madurar, crecer y relacionarnos con nuestros hermanos, así es. Y también otra que participa muy fielmente es Mariluz Gualteros, te saludo. Los grupos son importantes, dice ella, porque son la antesala para crecer y desarrollar nuestro ministerio. Por ahora tenemos esas respuestas, pero como usted lo dice, pastor, son muy importantes y podríamos cerrar aquí y acabar, pero tenemos algo más que compartirles a ustedes. Así es. Yo creo que algo que debemos hacer cuando definimos una palabra, y en este caso un concepto, como son los grupos, es decir lo que no es. Y en mi experiencia y en mi criterio, para mí los grupos no son un programa, no. Tampoco son un evento, menos son una arandela
de la misión de la iglesia. No. Para mí los grupos son la esencia de la iglesia. La iglesia está formada por grupos. Y recuerdo nuestra dolorosa experiencia de pandemia, donde tuvimos que cerrar ese lindo auditorio ahí en Patio Bonito y en muchas sedes. Pero lo que vimos fue que la iglesia no se acabó, sino que creció más a través de la virtualidad. ¿Y gracias a qué? A la misericordia de Dios, pero gracias al trabajo de los grupos. Porque es que esta verdad quiero que quede en su corazón. En el reino de Dios, lo importante son las relaciones. De hecho, ese es el reino de Dios, relaciones. Cuando uno piensa en la cruz tiene un vértice, un paral vertical que sencillamente nos habla de la relación con Dios. Y tiene un paral horizontal que nos habla de las relaciones con el prójimo. Y realmente de eso se trata el reino de Dios, de relaciones. Y nada mejor que un grupo para crecer en relaciones significativas. Amén. Muy de acuerdo con lo que dices, pastor. En esos días estaba estudiando algo del tema del pecado en la Biblia. Y una definición que pude ver allí es que el pecado es fallar en las relaciones con Dios y fallar en las relaciones con otras personas. Y Cristo lo que hace es reparar eso, reparar las relaciones. Y cuando la iglesia no entiende eso, se comporta como una organización más, que debe realizar actividades con las personas, cumplir metas, como las reuniones, los programas, las salidas, las convocatorias. Y a mi parecer, nuestro parecer, esas cosas tienen muchísima importancia, no tienen nada de malo, sino que al ver la iglesia como una organización solamente, esas actividades les damos un valor y un gasto que no tienen, porque priman las relaciones, pastor. David, ¿y qué tal si leemos algunos textos bíblicos? Aunque yo quiero que mientras vayamos desarrollando la enseñanza, ustedes muchos conocen ya la Biblia, vayan pensando en el líder de grupo pequeño por excelencia que es Jesús. Pero David, leamos algunos textos bíblicos para fijar una base bíblica para esta enseñanza. Bueno, hemos tomado el libro de los Hechos, nuestro libro preferido como pentecostales asambleístas, y quiero invitarles a que vayamos al capítulo 2 y leamos algunos versículos de este capítulo, versículo 46. Prepáralo allí, Visuales nos va a acompañar en estos textos y le invito a que usted ojee la palabra casa en los textos que vamos a leer. El versículo 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo, los que iban siendo salvos. Vayamos ahora al capítulo 5 en el versículo 42 de Hechos. Dice, y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Mira ahí el tema y la meta de los grupos, compartir de Jesús y anunciar a Jesús. Y una última lectura en Hechos. Allá en los últimos capítulos, en el capítulo 20, en el versículo 20, Pablo habla de su recorrido ministerial. Él dice así, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Ahí está la experiencia de la iglesia y está la experiencia de ese tremendo líder apóstol Pablo. Tremendo. Por eso, nuestro enfoque hoy es cómo tener grupos saludables. Y lo que queremos es que tú que ya perteneces a un grupo, que probablemente asistes o que lo lideras, pues a la luz de esta enseñanza podamos ver de qué manera podemos tener grupos saludables. Y si hablamos de grupos saludables es porque tal vez hay grupos enfermos.
Y pues la idea no es que estén enfermos, sino que estén saludables. Porque lo que está saludable crece, lo que está saludable tiene vida, lo que está saludable va a dar frutos, se va a multiplicar. Y hemos organizado esta enseñanza en tres grandes partes que nos van a ayudar a responder a esa pregunta: ¿cómo tener grupos saludables? La primera parte es esta. Para tener grupos saludables hay que conocer sus etapas. Un grupo, al igual que de repente los seres vivos, tienen etapas. Y entonces me remonto a esa época por allá de la infancia, la juventud, en clases de biología, que decían que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y realmente creo que esas mismas son las etapas de los grupos pequeños. Los grupos pequeños también nacen, es decir, tienen un inicio. Hay un punto de partida donde un grupo empieza a existir. Esa fase de nacimiento es muy importante, es determinante. Realmente, comparado con la vida, es como cuando nace un bebé, y recuerdo mis tres bebés, hoy ya no son bebés, son grandes, maduros adultos, pero cuando nacieron necesitaban mucha atención, mucho cuidado, mucho enfoque, y así son los grupos. Los grupos cuando nacen requieren mucha atención del líder. De hecho, muchas personas cuando empiezan a ir a conectarse a un grupo, a veces van con temores y se preguntan, ¿y allá qué irán a hacer? ¿Y eso de qué se trata? ¿Será que no me irán a pedir plata? De hecho, aclaramos en nuestros grupos, no vamos a pedir plata, no hay recolección de ofrenda. Eso no aplica en nuestros grupos. Pero algunos dicen, ¿y qué irá a pasar allá? ¿Me irán a liberar? ¿Me irán a...? ¿Qué irá a pasar? Y en esos inicios la gente vive muy preocupada, muy inquieta de repente, pero es el inicio. Pensando en Jesús como modelo de líder, recuerdo cuando él empieza a armar su grupo, empieza a escoger pescadores, publicanos, gente de no muy buena fama, de no muy buena condición social, pero empieza a armar ese grupo. Probablemente ellos no tenían claras todas las respuestas, con mucha expectativa, pero ahí nació el grupo. ¿Cuál es la siguiente etapa, David? La siguiente etapa es el que los grupos, después de nacer, pues obviamente crecen. Y esta etapa podríamos describirla con las etapas de crecimiento del ser humano, su niñez, su adolescencia, su juventud. Y también tomando el ejemplo de papá, de ser padre, tengo a mis dos pequeños, el uno está de niño y el otro está pasando de niño a la adolescencia. Y cada uno tiene una exigencia, una responsabilidad dentro de esta casa. Por ejemplo, en el caso del pequeño, por ahí cuando se duerme, toca alzarlo y llevarlo a la cama a dormir. Al grande cuando se duerme, como está tan grande, le digo: "Ah, ven, levántate, Andrés, vamos para tu cuarto a dormir". Y asimismo, en el caso del líder del grupo, él se encarga de estar en ese cuidado y en esa atención de los miembros del grupo. Los lleva en brazos, los lleva de la mano o los suelta. Y allí se nota el desarrollo y el crecimiento del grupo. Unas cualidades importantes del crecimiento del grupo es que ellos se afirman, ellos se aceptan entre ellos mismos, están disponibles, oran entre ellos mismos, se retroalimentan, participan, son muy sensibles a la necesidad que hay dentro de los miembros del grupo y mantienen un grado de confiabilidad en el grupo. Y eso es una evidencia de que el grupo está creciendo, pero a la vez hay algunos problemas, conflictos, pero ellos van avanzando y van creciendo. Esa es la segunda etapa de crecimiento y viene una tercera, pastor. Sí, los grupos también tienen que reproducirse.
Los grupos tienen que multiplicarse. Esa es la etapa o la fase de la madurez. Esa es la etapa donde uno espera pues que empiecen a ser productivos y reproductivos. Eso es lo mínimo que uno espera. En mi caso personal, mi hijo menor tiene 27 años. Mi hija mayor, no digo la edad porque de pronto es una dama y no le gusta, pero ya todos mis hijos son adultos. Ya todos están reproduciendo la vida en sus nuevos hogares, en sus nuevas familias, y pues yo los bendigo por eso. Los grupos tienen que crecer, pero ojo, cuando hablamos de crecimiento, no caigamos en el error de pensar únicamente en el crecimiento numérico. Cuando hacemos eso, estamos miopes, estamos ciegos de lo que no. El grupo tiene que crecer en todas las áreas, tiene que crecer en compañerismo, en ministerio, en espiritualidad, en profundidad, en calidad, no solo en cantidad, pero hay que crecer. Los grupos tienen que crecer en todas las áreas. Y está la cuarta etapa que a muchos les asusta. ¿Cuál es esa etapa, David? Sí, a todos nos asusta. Es nomás la palabra decir muerte, ya uno se aterra y paniquea. Y los grupos tienen esa etapa, lamentablemente, o mejor, si lo tomamos, como dice la palabra, en el buen sentido y que todo ayuda para bien, la muerte va a traer buenos beneficios porque los grupos se pueden reformar. Y es la etapa de la muerte, la defunción, el proceso normal, porque pues ya se desarrolló, pero se está culminando ese proceso para luego volver a empezar con otro proceso. Esa etapa es la etapa de la muerte. Y yo quiero preguntarte algo, pastor, y es, ¿por qué terminan los grupos? ¿Por qué terminan los grupos? Pues realmente el problema de muchos es la mala concepción que tienen sobre la muerte. Yo soy cristiano y creo que los que estamos conectados aquí en su mayoría lo somos. Y sabemos que la muerte no es el fin. Hoy tristemente estamos como iglesia un poco enlutados por la muerte de nuestra hermana Ana Lucía Orjuela, una linda mujer que caminó con nosotros por más de 20 años y que Dios usó para que muchos de sus familiares pues llegaran al conocimiento del Evangelio. Pero recuerdo las últimas veces que yo he hablado con ella y la oración de ella era: pastor, ore por mí para que el Señor me lleve, porque ella tenía un cáncer, tenía osteoporosis y el dolor era terrible. El sábado pasado, en la noche la visité ahí en la casa de la hermana Lucía y ella probablemente estaba inconsciente por el dolor y por todo esto, pero indudablemente creemos que ya está en una condición mejor. Los grupos tienen que morir en el sentido, no de que qué desgracia, sino porque empiezan una etapa nueva, una etapa diferente. Ejemplo, el grupo que Jesús formó de los 12, pues un día murió, pero murió porque se cumplió la meta, porque se cumplió el propósito, porque se alcanzaron los objetivos y porque a la vez al morir dio origen a muchos grupos más. De hecho, sabemos que durante 3 siglos la iglesia cristiana no tenía auditorios, templos, era una iglesia, llamémoslo así, ilegal, no era aprobada por el Imperio Romano, pero crecía en grupos. Esa muerte dio a fruto a muchos. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda sin fruto, pero si cae y muere, da fruto. Lo triste es cuando los grupos mueren por mal manejo, cuando mueren por no saber resolver los conflictos, por no tener un buen liderazgo, eso es lo triste. Pero cuando se cumple el propósito, genial. Por ejemplo, este año, en nuestra reingeniería de grupos, vamos a tener grupos de Celebremos la Recuperación, grupos de matrimonios, grupos de finanzas, que van a tener un tiempo estimado, por decirlo así, 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas. ¿Para qué? Para que cuando se cumpla el propósito,
ese grupo muere. No es una desgracia, sencillamente cumplió su propósito. Pero David, vamos al segundo gran tema de nuestra enseñanza en esta noche. Mm. ¿Cómo tener grupos saludables? Bueno, así que el segundo punto que queremos compartirles es que en los grupos necesitamos cumplir algunos principios, y cuando hablamos de principios es algo que es innegociable, es algo que necesitamos buscar que se desarrolle en nuestros grupos. Y algunos principios es que los grupos son relevantes, deben de ser relevantes, cumplen un propósito especial, y es que las personas llegan a poder satisfacer su necesidad de estar solos a estar acompañados. Son relevantes. Las personas en los grupos participan, muchos lo han dicho, ¿no? Se expresan, desarrollan talento, habilidades, compañerismo, no están solas, son muy relevantes. Pero también los grupos deben de ser atractivos. Y en eso, quizá algunos grupos, su estancamiento, su falta de crecimiento, es porque perdieron la atracción. Dejaron de ser atractivos y gratificantes para las personas. Y algo que hace atractivo a un grupo es el que está respondiendo preguntas, necesidades. Lo hemos dicho en algún momento, pastor, ¿no? Está rascándose donde pica, donde hay necesidad. Pero un tercer principio que les comparto es que los grupos deben de tener afinidad. Son afines a las personas. Así que hay personas que prefieren participar en grupos donde están los miembros de su semejanza, en edades, de pronto un atractivo físico, un género, quizá actitudes, la personalidad, de pronto a nivel económico, socioeconómico, nivel académico, en habilidades que se perciben, en gustos. Por eso tenemos variedad de grupos que son afines a cada grupo de personas. Bueno, y otros principios que debemos tener en cuenta, y este cuarto principio suena como chistoso, pero los grupos pequeños deben ser pequeños. Óigalo bien, los grupos deben ser pequeños. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando en un grupo llegamos a tener 10, 12 personas, ya hay que pensar en la multiplicación. ¿Por qué? Porque en un grupo grande no se van a poder establecer relaciones significativas. No va a poder haber la participación que se espera. Vamos a terminar siendo como iglesias de 30, 20, 40 personas, y eso no es funcional. Otro principio, los grupos deben ser agradables. Óiganlo, líderes, anfitriones, el medio ambiente donde se desarrolla el grupo tiene que ser lo más especial. Así sea un parque, una panadería, una empresa, una sala de una casa, donde quiera que se haga el grupo, pues tiene que ser agradable. Si habrá grupos que van a funcionar en una cancha de fútbol sintética, ok, pero que sea un lugar agradable, porque eso va a influir positivamente en aquellos que participan. Otro principio, los grupos deben proveer conexión. Óigalo bien. La idea es que en los grupos la gente se conecte, y por eso desarrollamos ciertas actividades para que la gente se conecte, para que la gente abra el corazón. Una de las particularidades que yo creo que nuestros grupos deben tener es la confidencialidad. Lo que se habla en el grupo se queda en el grupo. Es donde sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Y un propósito más, o un principio más. Los grupos deben buscar la edificación. Como lo dijera alguien en el chat, creo que fue Mariluz, los grupos no son club social. Sí, nos gusta el compañerismo, sí, nos gusta participar y jugar, pero la idea, el propósito es que crezcamos, que nos edifiquemos unos
a otros. ¿Qué otros principios debemos tener en cuenta a la hora de querer tener grupos saludables, David? Otro principio es que los grupos deben de tener metas claras, metas claras. Detrás de una meta principal, usted acaba de decir, pastor, es la edificación. Y el producto de la edificación es llegar a parecernos a Cristo. Como lo dice el segundo nivel de inmadurez, yo soy más como Cristo. Y los grupos tienen ese propósito principal, esa meta, que todos seamos más como Cristo. Pero esa meta que es general también tiene unas metas secundarias y cada grupo busca alcanzar esa meta principal. Por ejemplo, un grupo de empresarios. Qué bonito fuese tener un grupo de empresarios y dentro de ese tema de la economía, de la administración, allí están buscando cómo ser más como Cristo en esa área administrativa. Un grupo, por ejemplo, de mujeres cabeza de familia podrían tener la meta, pues inicialmente de compartir sus necesidades y corren el riesgo de no tener una meta, la meta clara y es de pronto volver el grupo como usted lo dice, un club social donde comparten sus necesidades y de pronto hablan de la vecina, hablan de la amiga, pero cuando tienen una meta principal y es que se van a acompañar para crecer, para soportar las pruebas y alcanzar el carácter de Cristo, se está cumpliendo la meta. Metas claras. Otro principio tiene que ver con proveer seguridad y libertad. Y ese ambiente, ese espacio donde las personas pueden ser como son y crecer juntas. Quizá en el hogar, en la casa o en otros espacios, las personas se cohíben de ser como son, pero el grupo puede y debe facilitar esa libertad para que la persona con mucha seguridad pueda expresarse, pueda compartir sus opiniones y crecer con los demás integrantes del grupo. Pero también, en último lugar, otro principio es que los grupos deben de compartir el liderazgo. Y qué bonito esto. Es que cada persona, al crecer de forma integral, la persona puede participar y asumir responsabilidades y ser un líder dentro del grupo. Y qué bueno que compartan el liderazgo entre ellos. Genial, genial. Esto nos lleva al tercer gran bloque de nuestra enseñanza de cómo tener grupos saludables. Y es que para tener grupos saludables hay que comprometerse con la efectividad. Ojo con esto. Tenemos que ser efectivos. Y pues aquí quisiera definir estos términos que a veces los pronunciamos y los confundimos. Confundimos eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia es hacer algo rápido y hay gente muy eficiente. Le preguntó un amigo al otro, ¿cuánto es 5 por 5? Y dijo, 40. Dijo, no, 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 eso está equivocado. Dijo, usted me pidió eficiencia o exactitud. Y hay gente que hace las cosas rápido, pero no bien. Eficiencia es hacer algo rápido. Eficacia es lograr lo que se propone. La eficacia es que vamos a lograr construir esta pared y la hicimos, se logró eficacia. Pero la efectividad es la combinación de las dos. La combinación de la eficiencia y la combinación de la eficacia. Es decir, efectividad es lograr lo que se propone con el menor uso de recursos y de tiempo. Eso es la efectividad. Lograr lo que se ha propuesto en el menor tiempo y con pocos recursos. Y cuando pienso en el Señor Jesús, pues realmente me parece que Él fue efectivo, porque Él solamente tuvo 3 años con su grupo. 3 años donde su meta era hacer de estos pescadores de hombres, hacer de ellos los que llevarían a cabo
la misión de hacer discípulos y de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y aunque uno ve con preocupación la actitud de estos 12, pero finalmente se logró. Fue un trabajo efectivo, efectivos en hacer discípulos. Y Pastor David, ¿en qué debemos ser efectivos como grupos? Sí, estaba pensando, pastor, en las metas y estaba pensando en lo siguiente. En un grupo que desarrolló metas, hay muchos grupos en los cuales he compartido, pero hay uno en especial que recuerdo mucho y quiero honrar a las integrantes de este grupo porque eran mujeres y personas de la tercera edad, la hermana Rosaura Bustamante, la hermana María Elsa, la hermana Lina, la hermana Nuri, la hermana Miriam, que está en Estados Unidos. Y en algún momento la hermana Rosalvita me dijo, no podemos alcanzar la meta, es difícil y compartimos de no botar la toalla y asumieron la meta. Y una de las metas fue orar, orar. Y la otra fue la multiplicación del grupo. Y me impresionó cómo el Señor a través de reunirse a orar, Dios empezó a llevar gente al grupo y había luego grupos de niños, de jóvenes, grupos de adultos, de 4 hermanas que se habían puesto de acuerdo en oración. Los grupos efectivos son los que cumplen las metas y las metas claras y lo logran en el menor tiempo posible. Y si le impregnamos oración, Dios nos va a respaldar. Pero cuando no son efectivos, pues obviamente no se alcanzan las metas. Tenemos otro ejemplo de ser efectivos, pastor. Sí, hay otra área en la que tenemos que ser efectivos y es el área de la comunicación. Tristemente, algunos grupos fracasan, se enferman, no se multiplican por una mala comunicación, porque no se valora a las personas, no se valoran los sentimientos, las ideas, y eso va a afectar. Realmente yo creo que la confidencialidad, el poder abrir el corazón, el poder escuchar al otro y decir, oye, lo que tú dijiste es muy importante, eso nos va a ayudar a crecer. El área de la comunicación. ¿En qué otra área debemos ser efectivos? En el área de la toma de decisiones. Para ser efectivos en la buena toma de decisiones se requiere de la participación de cada integrante del grupo. Puede que algunos opinen mucho, puede que algunos opinen poquito, puede que algunos tengan más sabiduría, más experiencia, más discernimiento, Señor, puede que otros no, pero cuando hay participación y el anterior, la comunicación, el grupo puede tomar buenas decisiones. Pero lo contrario, un grupo puede ser inefectivo cuando solamente hay uno, es la autoridad máxima y no permite que los demás opinen. Allí hay inefectividad en el grupo, no hay participación. Así es, así es. Y Jesús en eso fue efectivo, porque cuando uno lee los evangelios con su grupo pequeño, en muchas ocasiones Jesús compartió la toma de decisiones. Por ejemplo, la vez que hay miles de personas que lo están oyendo, que no han comido, y Jesús no toma la decisión de primera, sino que dice, oiga, ¿qué hacemos? Mire toda esa gente. Y entonces aparece Felipe y hace cuentas con la calculadora y dice, no, ni el salario de un año alcanzaría para que comieran un poco. Y Jesús empieza a permitir que ellos participen en las decisiones. Importante. Otra área en la que tenemos que ser efectivos es esta, el manejo de los conflictos. Y tristemente, hay que decirlo, hay creyentes que por su inmadurez abandonan los grupos. ¿Por qué? Porque al estar ahí en el roce, uno con otro, se presentan conflictos. Y algunos prefieren cambiar de iglesia, cambiar de grupo, cambiar de distrito, en lugar de cambiar de actitud.
en lugar de cambiar de corazón. Y en eso tenemos que ser efectivos, tenemos que orar. De hecho, este año el Señor nos va a guiar para dictar un taller para todo el liderazgo y todos los que quieran acerca de cómo resolver conflictos. Porque los conflictos no son un problema, los conflictos son una oportunidad para crecer, para madurar, para ser discipulados, para ser más como Cristo. Un área más, Pastor David. Tenemos entonces un área más y es que para ser efectivo necesitamos buscar el crecimiento integral en los grupos. Y por eso hace muchos años atrás el Ministerio de la Gran Comisión adoptó el nombre de las células de estos grupos familiares con el nombre de grupos de crecimiento integral. Porque la meta es que cada participante y miembro del grupo crezca, pero crezca de forma integral. No solamente crezca a nivel espiritual, sino también a nivel financiero, económico, material, también a nivel de relaciones, a nivel de familia. Y el grupo se presta para eso. Si no hay crecimiento integral, los grupos están siendo inefectivos. Tenaz, tenaz esto. Bueno, quiero que vayamos terminando para orar y quiero animar a los que están conectados, que de repente primera o segunda vez, o bueno, ya son miembros de la iglesia, pero que no se han conectado con un grupo, por favor llame o escriba al número que aparecerá en pantalla. Queremos vincularte a un grupo pequeño. Queremos que te conectes. Queremos que experimentes la aventura de vivir en comunidad. Queremos que crezcas, que madures, que seas un verdadero discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos sí o sí conectarnos con un grupo pequeño. Eso es un innegociable. Recuerda, los grupos pequeños proveen la oportunidad para crecer, para madurar y para ser más como Cristo. Oye, los grupos pequeños son el mejor espacio para ser parte de la iglesia. A veces tenemos una eclesiología equivocada y creemos que iglesia es el templo, el auditorio. No, la pandemia nos recordó que no. Iglesia es donde están reunidos dos o tres. Jesús lo dijo claramente, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y él dijo, si dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra acerca de algo y oran, yo les voy a responder. Ese es el poder transformador de los grupos pequeños. Y recuerda una vez más, en el reino de Dios, lo importante son las relaciones. No tengas miedo a relacionarte. Conéctate con un grupo pequeño. Conéctate con un grupo. Vive el cristianismo verdadero, auténtico, genuino, en comunidad, en un grupo pequeño. Pastor David, oremos por nuestros líderes, por nuestros anfitriones y por aquellos que probablemente se van a conectar con nuestros grupos en este año. Amén. Pues darle gracias al Señor por esta oportunidad de participar de los grupos. Yo soy producto de un grupo y cada uno, sin lugar a dudas, es producto de un grupo. Y por eso démosle gracias a Dios por los líderes, los anfitriones, por nuestros grupos de crecimiento integral. Padre, gracias, gracias Señor por hacernos familia, hermanos en Cristo, compañeros de batalla. Y los grupos, Señor, han sido de bendición para poder expresar ese amor, ese compañerismo, acompañamiento espiritual. Gracias, Señor, por nuestros grupos, por cada participante, en especial aquellos que han asumido la responsabilidad como líderes, como anfitriones. Señor, hoy oramos para que sigas bendiciendo este trabajo
en los grupos. Sigue bendiciendo, Señor, cada reunión. Acompáñalas. Trae crecimiento, trae bendición, provisión cuando se reúnen, que identifican necesidades y ese anhelo de poder compartir y ser generosos, sigue proveyendo, sigue trayendo acompañamiento y fortaleza espiritual a cada miembro de los grupos. Oramos, Señor, para que en este año podamos fortalecerlos y que los grupos puedan tener estas etapas de forma natural. Nazcan nuevos grupos, puedan crecer, los que están puedan crecer, todos los grupos puedan madurar, puedan producir más para ti, para tu reino, puedan reproducir nuevos discípulos, nuevas personas maduras, nuevos ministerios, nuevos líderes, nuevos llamados, Señor, a través de los grupos. Bendice los grupos de crecimiento integral de este ministerio, Señor. Aquí en Patio Bonito, allí en las iglesias, sedes en Boyacá, aquí en Dinamarca, en Meta, fuera del país, en Chile, en España, en Estados Unidos, Señor. Por favor, bendice y multiplica los grupos. Gracias, porque cumple la promesa que donde están dos o tres, allí tú estás para bendecir, para obrar, para salvar, para sanar. Síguelo haciendo, Señor, te lo pedimos. Gracias por inquietar hoy también el corazón de aquellos amigos y hermanos que probablemente no están conectados, no participan de un grupo, Señor, a que lo puedan hacer. Levanta de ellos también iniciativas de tener su propio grupo y convocar a otros vecinos, compañeros de trabajo, de universidad, amigos, Señor. Úsanos para que asimismo podamos extender tu reino en las casas cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén.